Capítulo 14. Pico y pala. Aquella misma tarde, Barbicane y sus compañeros regresaron a Tampa, y el ingeniero Murchison embarcó de nuevo en el Tampico para Nueva Orleans. Tenía que contratar un ejército de trabajadores y recoger la mayor parte del material. Los miembros del Gun Club se quedaron en Tampa a fin de organizar los primeros trabajos con ayuda de los habitantes del país. 8 días después de su partida, el Tampico regresaba a la Bahía del Espíritu Santo con una flotilla de buques de vapor. Murchison había reunido 500 trabajadores. En los malos tiempos de la esclavitud le hubiera sido imposible. Pero desde que América, la tierra de la libertad, no contaba más que hombres libres en su seno, estos acudían a todas partes donde les llamaba un trabajo bien pagado. Y el Gun Club no carecía de dinero y ofrecía a sus trabajadores un buen salario con gratificaciones considerables y proporcionadas. El obrero contratado para la Florida podía contar al terminar los trabajos con un capital depositado a su nombre en el Banco de Baltimore. Murchison tuvo, pues, donde escoger y pudo mostrar severo respeto respecto de la inteligencia y habilidad de sus trabajadores. Es de creer que formó su laboriosa legión con lo mejor de los maquinistas, fogoneros, fundidores, mineros, albañiles y artesanos de todas las clases, negros o blancos, sin distinción de colores. Muchos se llevaron a sus familias, siendo aquello una verdadera emigración. El 11 de octubre, a las 10 de la mañana, la legión desembarcó en los muelles de Tampa y fácilmente se comprende el movimiento y la actividad que reinarán en aquella pequeña ciudad cuya población se duplicaba en solo un día. En efecto, Tampa debía ganar mucho más con aquella iniciativa del Gun Club, no únicamente por el número de trabajadores que se dirigieron inmediatamente a Stones Hill, sino por la afluencia de curiosos que acudieron poco a poco de todos los puntos del globo hacia la península de Florida. Los primeros días se ocuparon en descargar los utensilios que transportaba la flotilla, las máquinas, los víveres e igualmente un gran número de casas de palastro computadas de piezas desmontadas y numeradas. Al mismo tiempo, Barbicane trazaba un ferrocarril de 15 millas para poner en comunicación Stones Hill con Tampa. Nadie ignora en qué condiciones se hace un ferrocarril americano, caprichoso en sus curvas, atrevido en sus pendientes, despreciando terraplenes, desmontes y obras de ingeniería. Escalando colinas, precipitándose por los valles, el tren corre a ciegas y sin cuidarse de la línea recta. No es muy costoso, ni ofrece grandes dificultades de construcción, pero descarrila con mucha facilidad. El camino de Tampa a Stones Hill fue una bagatela, y su construcción no requirió mucho tiempo ni tampoco mucho dinero. Por lo demás, Barbicane era el alma de aquel gentío que acudió a su llamamiento. Él la alentaba, la animaba y le comunicaba su energía, su aliento y su entusiasmo. Se hallaba en todas partes como si hubiese estado dotado del don de ubicuidad, seguido siempre de J.T. Manson, su sombra. Con él no había obstáculos ni dificultades, ni contratiempos. Era minero, albañil y maquinista, tanto como artillero, teniendo respuestas para todas las preguntas y soluciones para todos los problemas. Su correspondencia con el Gun Club y con la fábrica de Gold Spring era constante, y día y noche, con las calderas encendidas y el vapor de presión, el Tampico aguardaba sus órdenes en la bahía de Hillsboro. El primer día de noviembre, Barbicane salió de Tampa con un destacamento de trabajadores, y al día siguiente se había levantado alrededor de Stones Hill una ciudad de casas metálicas rodeadas de empalizadas, la cual por su actividad, poco o nada tenía que envidiar a las grandes ciudades de la Unión. Se reguló cuidadosamente el régimen de vida y empezaron las obras con completo orden. Sondeos escrupulosamente practicados permitieron reconocer la naturaleza del terreno, y empezó la excavación el 4 de noviembre. Aquel día Barbicane reunió a los maestros de los talleres y les dijo: todos sabéis, amigos míos, por qué os he reunido en este sitio salvaje de Florida. Se trata de fundir un cañón de 9 pies de diámetro interior, 6 pies de espesor en sus paredes y 19 y medio de revestimiento de piedra, lo que significa que tenemos que abrir una zanja que tenga de ancho 60 pies y una profundidad de 900. Esta obra considerable debe haber terminado en 8 meses, y por consiguiente tenéis que sacar 255 días, 2.543.200 pies cúbicos de tierra, es decir, 10.000 pies cúbicos al día. Esto no ofrecería ninguna dificultad a 1.000 operarios relativamente que trabajan con holguera. Será más penoso un espacio relativamente limitado. Sin embargo, puesto que el trabajo se ha de hacerse y se hará, para lo cual cuento tanto con vuestro ánimo como con vuestra habilidad. A las 8 de la mañana se dio el primer golpe de azadón en el terreno floridense, y desde entonces la útil herramienta no tuvo en manos de los miembros un solo de ocio.
Las tandas de operaciones se relevaban cada 6 horas. Por colosal que fuese la operación, no rebasaba el límite de las fuerzas humanas. ¿Cuántos trabajos más difíciles en los que había sido necesario combatir de frente contra los elementos se habían ejecutado felizmente? Sin hablar más que de obras análogas, basta citar el pozo del tío José, construido cerca del Cairo por el sultán Saladino en una época en que las maquinarias no habían completado aún la fuerza del hombre. Dicho pozo bajo el nivel del Nilo, a una profundidad de 300 pies, y aquel otro pozo abierto en Coblenza por el margrave Juan de Badén, llegó a la profundidad de 600 pies. Pues bien, ¿de qué se trataba ahora? De triplicar esta profundidad y duplicar su anchura, lo que haría la perforación más fácil. Así es que no había ni un peón, ni un oficial, ni un maestro que dudase del éxito de la empresa. Una decisión importante tomada por el ingeniero Murchison, de acuerdo con el presidente Barbicane, permitió acelerar más y más la marcha de los trabajos. Por un artículo del contrato del Columbia debía estar reforzado con sunchos o abrazaderas de hierro forjado. Estos sunchos eran un lujo y una precaución inútil, de los que el cañón podía prescindir sin ningún riesgo. Se suprimió pues dicha cláusula, con lo que se economizaba mucho tiempo, porque se pudo entonces emplear el nuevo sistema de perforación adoptado actualmente en la construcción de los pozos. Según este, la perforación y la obra de mampostería se hace al mismo tiempo. Gracias a este sencillo procedimiento no hay necesidad de apuntalar la tierra, pues la pared misma la contiene con un poder incrementable y la desciende por su propio peso. No debía empezar esta maniobra hasta alcanzar el asadón la parte sólida del terreno. El 4 de noviembre, 50 trabajadores abrieron en el centro mismo del recinto acercado, es decir, en la parte superior de Stones Hill, un agujero circular de 60 pies de diámetro. El pico encontró primero una especie de terreno negro, de 6 pies de profundidad, que pudo fácilmente remover. Sucedió este terreno otro de 2 pies de espesor de una arena fina, que se sacó y guardó cuidadosamente porque debía servir para la construcción del molde interior. Apareció después de la arena una arcilla blanca bastante compacta, parecida al marga de Inglaterra, que tenía un grosor de 4 pies. Enseguida, el hierro de los picos tropezó con una capa dura de la tierra, que era una especie de roca formada de conchas petrificadas, muy seca y muy sólida, y con la cual tuvieron en lo sucesivo que luchar siempre los instrumentos. En aquel punto el agujero tenía una profundidad de 6 pies y medio y empezaron los trabajos de albañilería. Se construyó en el fondo de la excavación un torno de encina, una especie de disco fuertemente asegurado con pernos y de una solidez a toda prueba. Se abrió en su centro un agujero de un diámetro igual que el que debía tener el Columbia exteriormente. Sobre aquel disco se sentaron las primeras hiladas de piedras unidas con inflexible tenacidad por un cimiento de hormigón hidráulico. Los albañiles, después de haber trabajado de la circunferencia al centro, se hallaron encerrados dentro de un pozo que tenía 25 pies de ancho. Terminada esta obra, los mineros volvieron a coger el pico y el asadón para atacar la roca debajo del mismo disco, procurando sostenerlo con puntales de mucha solidez. Estos puntales se quitaban sucesivamente a medida que se iba ahondando el agujero. Así, el disco iba bajando poco a poco y con la pared circular de mampostería en cuya parte superior trabajaban continuamente los albañiles, cuidando de dejar aspilleras o respiradores que permitirían durante la fundición la salida del gas. Este género de trabajo exige en los obreros mucha habilidad y cuidado. Algunos de ellos, cavando bajo el disco, fue peligrosamente herido por los pedazos de piedra que saltaban y hasta hubo alguna muerte. Pero estas desgracias del oficio no menguaban ni un solo minuto en el ardor de los trabajadores. Estos trabajaban durante el día, a la luz de un sol que algunos meses después quemaba aquellas calcinadas llanuras con un calor de 99 grados, es decir, 37 grados centígrados. Trabajaban durante la noche, envueltos en los resplandores de la luz eléctrica. El ruido de los picos rompiendo las rocas, el estampido de los barrenos, el chirrido de las máquinas, los torbellinos de humo agitándose en el aire, trazaban alrededor de Stones Hill un círculo de terror en el que no se atrevía a penetrar ni las manadas de los bisontes ni los grupos de seminolas. Los trabajos avanzaban regularmente. Grúas movidas por la fuerza del vapor activaban la traslación de los materiales, encontrándose pocos obstáculos inesperados, pues todas las dificultades estaban previstas y había habilidad para vencerlas. El pozo en un mes había alcanzado la profundidad proyectada para este tiempo, o sea, de 112 pies. En diciembre, esta profundidad se duplicó y se triplicó en enero. En febrero, los trabajadores tuvieron que combatir contra una capa de agua que apareció de improviso, viéndose obligados a recurrir a poderosas bombas y aparatos de aire comprimido para agotar los manantiales y tapar los orificios como se ciega una vía de agua a bordo de un buque. Se denominaron aquellas corrientes
pero a consecuencia de la poca consistencia del terreno, el disco cedió a algo, produciéndose un derramamiento parcial. El accidente no podía dejar de ser terrible y costó la vida a algunos trabajadores. 3 semanas se tardaron en reparar la avería y en restablecer el disco, devolviéndole su solidez, pero gracias a la habilidad del ingeniero y a la potencia de las maquinarias empleadas. La obra, que peligró un momento, recobró su aplomo y la perforación siguió adelante. Ningún nuevo incidente paralizó en lo sucesivo la marcha de la operación, y el 10 de junio, 20 días antes de expirar el plazo fijado por Barbicane, el pozo, completamente revestido de su muro de piedra, había alcanzado la profundidad de 900 pies. En el fondo, la mampostería descansaba sobre un cubo macizo que medía 30 pies de espesor, y a la vez en su parte superior quedaba al nivel del suelo. El presidente Barbicane y los miembros del Gun Club felicitaron con efusión al ingeniero Murchison, cuyo trabajo ciclopeo se había llevado a cabo con una rapidez extraordinaria. Durante los 8 meses que se invirtieron en dicho trabajo, Barbicane no se separó un instante de Stones Hill, y al mismo tiempo que vigilaba de cerca las operaciones de la excavación, no se olvidaba del bienestar y la salud de los trabajadores, consiguiendo evitar las epidemias que suelen engendrarse en las grandes aglomeraciones de hombres y que tantos desastres causan en las regiones del globo expuestas a todas las influencias tropicales. Cierto es que algunos trabajadores pagaron con la vida las imprudencias inherentes a trabajos tan peligrosos, pero estas deplorables catástrofes son inevitables y los americanos no se preocupan mucho de ellas. Se cuidan más de la humanidad en general que del individuo en particular. Sin embargo, Barbicane profesaba excepcionalmente los principios contratarios y los aplicaba en todas las ocasiones. Así es que gracias a su solicitud, a su inteligencia, a su útil intervención en los casos difíciles, a su prodigiosa y humana sagacidad, el término medio de las desgracias no excedió al de los países de ultramar, que se caracterizan por el lujo de precauciones tomadas, entre otros Francia, donde se calcula un accidente por cada 200.000 francos de trabajo.